Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos todos los que se están conectando. Yo soy Jocelyn Rodríguez, soy jefa de educación en Interbank y les cuento por si alguno no sabía que estamos en la Semana del Ahorro, así que el webinar que estamos trayendo está súper relacionado con esto, cómo crear hábitos de ahorro. Y en este webinar estamos trayendo a una experta. Ella es Truelani Guerra, es licenciada en negocios, además es instructora certificada en educación financiera y es fundadora del blog The Money Tribe, un blog en el que busca dar consejos para mejorar nuestra educación y salud financiera. Quédense súper enganchados que estoy segura de que este webinar va a ser de mucha ayuda para todos. Bienvenida, Tru. Gracias, Jocelyn, por el pase. Hola a todos, mi nombre es Truelani Guerra, soy licenciada en negocios y tengo más de 14 años trabajando en empresas multinacionales, tanto en Perú como en el extranjero. Mi pasión por las finanzas personales me llevó a certificarme como instructora en educación financiera y hace 3 años atrás fundé The Money Tribe, una empresa que tiene como misión revolucionar la educación financiera de las mujeres en Latinoamérica. Y llevo este mensaje de bienestar financiero a través de mis cursos y conferencias. Pero más allá de todos estos títulos rimbombantes, la realidad es que soy una shopaholic rehabilitada. Hace 8 años atrás yo tenía un completo caos en mis finanzas. No sabía hacer un presupuesto, utilizaba las tarjetas de crédito como si fueran gift cards, no ahorraba, de hecho llegué a acumular más de $30,000 en deudas de tarjeta de crédito y todo esto a pesar de que tenía un buen trabajo y ganaba un buen salario. Cuando nace mi hijo mayor, tengo este punto de quiebre y decido de manera consciente potenciar mi educación financiera, enfocarme y darle prioridad a mi educación financiera. Y es recién en ese momento, gracias a ese conocimiento, que no solamente pude eliminar esas deudas, sino que también pude empezar a ahorrar y finalmente tener la paz mental que tanto estaba buscando. Así que el día de hoy les voy a hablar no solamente desde la experiencia técnica, sino también desde la experiencia personal, de haber vivido en carne propia y de haber pasado del caos al bienestar financiero. Y hoy tenemos un tema que me fascina, porque de hecho es uno de los temas más importantes cuando se trata de nuestras finanzas personales, y es el tema del ahorro. Y justamente esta semana se está celebrando a nivel nacional y en más de 170 países la Semana del Ahorro. Así que vamos a aprovechar este momentum y vamos a profundizar aún más en este tema. Y quiero empezar rompiendo un paradigma que tenemos en verdad súper arraigado en nuestra mente, en nuestra cultura y que no nos permite ahorrar ni cumplir ninguna de nuestras metas financieras. Y quiero que pienses con absoluta sinceridad y me digas cuántas veces has pensado, bueno, cuando tenga más dinero, cuando mi salario sea más grande, cuando finalmente me promuevan, me asciendan, me aumenten el sueldo, ahí es cuando mis finanzas se van a arreglar. Ahí es cuando ya no voy a tener más problemas financieros. 1 millón de veces, ¿verdad? Y lo sé porque también lo viví, porque yo hacía exactamente lo mismo. Me rehusaba a enfrentar el problema que tenía y me repetía esta historia en la cabeza todo el tiempo de que cuando gane más, todo mágicamente se iba a solucionar. Y me repetía para calmarme, porque claro, cuando uno está con el caos encima, me repetía para calmarme, no te preocupes, Tru, cuando ganes más, tus problemas financieros finalmente desaparecerán. Y me pasé repitiendo este mantra por años, hasta que un día estaba organizando unos papeles en la oficina y me encontré con las primeras boletas de pago. Las primeras boletas de pago de esta Tru que ven en imagen, de 25 años, que se acababa de graduar y que tenía su primer trabajo real. Y me di cuenta de que en 5 años mi salario se había duplicado. Literal, duplicado. Pero eso no era lo que me sorprendía. Lo que me sorprendía es que a pesar de que mi salario se había duplicado, mis finanzas estaban en el peor momento. Ganar más dinero no me había traído ni estabilidad ni bienestar financiero.
Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tener más dinero, por qué ganar más no necesariamente es la solución a nuestros problemas? Porque de nada sirve tener más dinero si no tenemos educación financiera. Sin educación financiera nos volvemos víctimas de la inflación del estilo de vida. Y cuanto más ganamos, más gastamos. Y este es el ejemplo más claro de que si no sabemos cómo sacarle el máximo provecho a nuestro dinero, da igual si yo gano 1.000 o gano 10.000. Sin educación financiera, además, le damos todo el poder a los factores externos, que si la inflación, que si la crisis política, que si la recesión. Y como tengo esta historia dándole vueltas en mi cabeza, no me doy cuenta que soy yo, que eres tú quien en realidad tiene que tomar el control de su dinero para resolver los problemas que tenga. Porque las crisis, vivimos en Latinoamérica, siempre van a existir. Y si yo sigo teniendo una actitud reactiva frente a las finanzas, frente a mis finanzas, si yo solamente lo que hago es reaccionar frente a lo que sucede, entonces nunca voy a poder ordenar y lograr ese bienestar que tanto estoy buscando. Tengo que tener una actitud proactiva, siempre estar encima de mis finanzas y saber que soy yo la responsable de lograr ese bienestar financiero. Y finalmente, sin educación financiera nos atrapan los miedos. El miedo a ser juzgadas, el miedo a que algún familiar, amigo, compañero de trabajo se entere del caos en el que estamos y el miedo a no ser capaces, porque nos hemos creído este mito de que para ser bueno con el dinero, para tener bienestar financiero, se necesita ser casi que la Master Duster en finanzas, el PhD en finanzas y que tienes que saber muchísimo de números. Y no hay nada más errado, no hay nada más equivocado. La realidad es que para tener bienestar financiero, a lo mucho necesitas sumar y restar y con calculadora. Nada más. Entonces, en verdad, tampoco necesitas tener una disciplina de hierro. Es que yo en verdad no puedo tener mis finanzas en orden porque yo soy no tengo disciplina. No lo puedo hacer porque no tengo la disciplina de hierro que tienen otras personas. No, eso tampoco es verdad. Es más importante ser consistente que tener una disciplina de hierro. Para manejar nuestro dinero exitosamente, no necesitamos hacer cálculos de algoritmos. Lo que realmente necesitamos es conocimiento, es potenciar nuestra educación financiera, es realmente tenerlo como prioridad, priorizarlo en nuestra vida y no dejarlo en caso cuando tenga tiempo, cuando me sobren horas al día, porque eso nunca va a pasar. Y quiero que salgamos un momento del tema de las finanzas y quiero que se imaginen que les piden a ustedes que construyan una casa. Imagínense de que están frente a este terreno que ven en la imagen y que yo les digo, ve y construye una casa, móntate una casa en ese momento. A menos que sean arquitectos o ingenieros, lo más probable que vayan a hacer es voltear y decirme, True, imposible, yo no puedo construir una casa. Si yo vengo y les digo, perfecto, no te preocupes, y te traigo un camión de ladrillos, y te digo, acá hay más ladrillos para que construyas esa casa, ¿los estoy ayudando? Para nada, ¿verdad? Porque más ladrillos no van a hacer absolutamente nada si es que primero no tienes el conocimiento de cómo armar, de cómo construir una casa. Bueno, exactamente igual sucede con nuestras finanzas personales. De nada sirve que yo tenga más dinero si no tengo el conocimiento y las herramientas para poder construir esta estabilidad, este bienestar financiero, estos ahorros, este presupuesto que yo tanto estoy buscando. Y hoy en día la realidad es que hay muchísimas herramientas disponibles y una de ellas es Aprende Más, una web gratuita de Interbank que está disponible tanto para clientes como para no clientes, donde hay contenido educativo, hay casos prácticos, en un lenguaje súper amigable que te van a permitir ayudar a mejorar tus finanzas personales. Entonces, si vamos a cambiar el chip y vamos a reconocer que más dinero no es la solución a todos nuestros problemas,
¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar? Bueno, número 1, enfócate en entender cómo es que administras tu dinero y no cuánto ganas. Empieza a identificar patrones tóxicos. Patrones tóxicos como me atraso en los pagos, como compro por impulso cosas que no necesito, hago un presupuesto irrealista que no se adapta a mi estilo de vida, a mi dinámica familiar, me autosaboteo y no cumplo mis metas de ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza poniendo atención al cómo administras tu dinero y no tanto al cuánto ganas o cuánto dinero traes a la casa. Número 2, vive dentro de tus posibilidades. No gastes más de lo que ganas. La matemática es simple. Si yo gano 10 y gasto 12, tengo un problema, ¿verdad? Y si esto se convierte en mi forma de vida, voy a vivir apalancándome en la deuda constantemente y cuando menos me dé cuenta se va a convertir en una bola de nieve incontrolable. Y se los digo por experiencia, porque si yo miro para atrás y me pregunto qué hice con esos $30,000 de deuda que acumulé en tarjetas de crédito, no tengo idea. Yo llegué a pensar, literal, debo tener un carro estacionado en la sala de mi casa para justificar esa deuda que había acumulado, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos en vivir dentro de nuestras posibilidades y no gastar más de lo que ganamos. Y finalmente, reconoce la importancia de tener siempre dinero en tu cuenta. De nada sirve ganar más si yo no tengo liquidez, si yo no veo el dinero en la cuenta. Si yo gano 10 y gasto 10, estoy en la misma situación caótica. Y para tener más liquidez, para tener siempre dinero en la cuenta, tengo que ahorrar. Así que ahora que ya derribamos este paradigma y ya cambiamos el chip, empecemos por definir qué es ahorro. Según la Real Academia Española, ahorrar es guardar dinero como previsión para necesidades futuras. En palabras simples, ahorrar es separar una parte de mis ingresos para cumplir algún objetivo. Y ahorrar tiene muchísimos beneficios. El primero y más evidente es que nos permite cumplir todas nuestras metas, todos nuestros objetivos y todos nuestros sueños. Porque seamos realistas, todo lo que queremos cumplir no es gratis, tiene un costo, ¿verdad? Cualquier cosa, desde irnos de vacaciones con la familia, comprar una casa, mudarme, todo tiene un costo y requiere que tengamos una planificación y organización con nuestras finanzas. Cuanto antes empecemos a ahorrar para esos objetivos, más fácil y más rápido los vamos a cumplir. El segundo beneficio es que ahorrar también nos permite estar preparados ante cualquier imprevisto o emergencia. Es crucial tener ahorros que nos permitan navegar y transitar con calma los momentos difíciles de nuestra vida. Hace 2 años atrás, la emergencia fue la pandemia. Pero de aquí en adelante pueden suceder diferentes tipos de emergencias. Cosas tan chiquitas como tengo que arreglar algo en mi casa, me quedé sin la batería del carro, hasta cosas mucho más complejas como me quedé sin trabajo, hay algún tema de salud en mi familia que tengo que solventar. Y si no tenemos estos ahorros, si no tenemos este dinero en nuestra cuenta en el banco, no solamente vamos a tener el estrés de la emergencia, sino que además vamos a tener el estrés de no tener el dinero para poder transitar y resolver estos imprevistos. Los imprevistos siempre van a existir. Es nuestra responsabilidad estar preparados. El tercer beneficio de ahorrar es que te ayuda a mejorar tu puntaje crediticio. El puntaje crediticio es un método de evaluación que califica tu comportamiento de pago, tus deudas, tus ahorros, tus préstamos. Tener un buen puntaje crediticio te permite acceder a productos financieros como hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito con mucho mejores condiciones. Entonces, si pensabas que ahorrar no tenía nada que ver con tu puntaje crediticio y que eso solo tenía que ver con las deudas, no, también entra en consideración. El primer paso que puedes tomar ahora que sabes esto es revisar tu puntaje crediticio en la app de Interbank
y ver cómo estás calificado para que sepas exactamente dónde tienes que empezar a trabajar y enfocarte en tus finanzas. Pero a pesar de todos estos beneficios maravillosos que tiene el ahorrar, la realidad es que solo 5 de cada 10 peruanos ahorran. ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? ¿Por qué solamente la mitad de la gente en nuestro país ahorra? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, por la simple razón de que no hemos construido el hábito. Todo en nuestra vida se basa en hábitos, desde lo que comemos hasta nuestras finanzas. La buena noticia es que, como en cualquier aspecto de nuestra vida, crear el hábito de ahorrar no es imposible. Es cuestión simplemente de práctica. Y para hacerte la vida un poquito más simple, quiero compartir contigo 5 recomendaciones para que domines el arte de ahorrar. Antes de hacer nada, es importante que tomes tiempo para pensar, número 1, en el objetivo del ahorro. Número 1, ten siempre una meta clara de ahorro, porque ojo, no se trata de ahorrar por ahorrar. Tienes que tener un objetivo claro que te emocione, que te erice la piel cuando piensas en él, porque de esta manera vas a hacer que el ahorrar no sea una actividad miserable, sino que más bien sea algo que disfrutas. Morgan Housel, el columnista de Wall Street Journal, dice de que las finanzas personales tienen mucho más de psicología que de ciencia, porque las emociones y comportamientos son más importantes que los números y las fórmulas. Entonces, si yo estoy completamente emocionada, comprometida con una meta de ahorro, va a ser mucho más fácil que yo la cumpla que si simplemente lo estoy haciendo porque es algo que tengo que hacer, una obligación dentro de mis finanzas. Y acá les quiero dar un ejemplo para aterrizarlo y hacerlo un poco más real, ¿no? Porque es bien diferente ahorrar 100 soles porque es lo que toca hacer y es lo que hay que hacer y es la obligación, versus voy a ahorrar 100 soles porque me quiero ir de viaje a Máncora por mi cumpleaños. ¿Ven la diferencia? Me entusiasma mucho más pensar en el viaje a Máncora y imaginarme en la playa, y eso va a hacer que para mí sea mucho más fácil mes a mes ahorrar que simplemente hacerlo porque es una obligación. La recomendación número 2, prioriza el ahorro sin importar el monto. Tenemos esta idea errada de que uno ahorra lo que sobra a final del mes. Y esta manera de ver el ahorro es justamente la razón por la que no ahorramos. Porque seamos sinceros, si yo estoy dejando al final y solamente voy a ahorrar lo que sobra, eso quiere decir que ahorrar para mí no es una prioridad. Y si no es una prioridad este mes, tampoco lo va a ser el próximo. Y así van a pasar los meses, los años, y nunca voy a poder cumplir las metas de ahorro que me propongo. Prioriza ahorrar antes de gastar. No importa el monto, lo más importante es que seas consistente. Muchas veces yo me encuentro con gente que me dice, ay, Tru, es que yo no he empezado a ahorrar porque a mí me encantaría ahorrar 500 soles todos los meses. Sí, seguramente sería ideal. Pero si yo no empiezo, aunque sea ahorrando 50, 100 soles todos los meses, nunca voy a lograr acumular ese dinero que tanto necesito. No importa el monto, no hay monto pequeño cuando se trata de ahorrar. Mi abuela siempre decía, de poquito en poquito se llena el saquito. Así que olvídense de los montos grandes, empiecen a ahorrar con lo que pueden hoy y luego más adelante siempre pueden aumentarlo. Número 3, sáquenle provecho a las herramientas que tienen sus bancos. Ahorrar no tiene por qué ser tan difícil, menos ahora que los bancos como Interbank nos ofrecen un abanico de herramientas para hacernos la vida más sencilla y ayudarnos a que lograr estas metas de ahorro sean mucho más fáciles. ¿Qué tipo de herramientas puedo utilizar? Número 1, la alcancía digital, que te permite ahorrar para diferentes objetivos sin tener que abrir 800,000 cuentas de ahorro que lo único que van a hacer es agregarle complejidad a tu vida. Y número 2, Money Exchange, que
la puedes utilizar cuando quieres ahorrar en dólares y es esta app que tiene el banco que te permite cambiar dinero con un tipo de cambio preferencial en la comodidad y seguridad de tu propia casa. Y es importante que empecemos a revisar este tipo de herramientas porque muchas veces no las usamos, no porque no existen, sino porque no sabemos que están ahí para nosotros. Entonces, tómate el tiempo de revisar, de preguntar y de sacarle provecho a estas herramientas que ya hay disponibles. Número 4, ten un presupuesto alineado a tus metas y gasta menos de lo que ganas. La palabra presupuesto es una palabra que nos genera demasiada ansiedad. Sentimos de que presupuesto es equivalente a que vamos a estar limitados, restringidos, de que yo no voy a poder usar mi dinero como quiero y de que simplemente voy a estar como atada de manos. Y no hay nada más equivocado. De hecho, es todo lo contrario. Hacer un presupuesto me da la libertad de gastar mi dinero en lo que realmente es importante para mí. El problema es que muchas veces, primero, no sabemos hacer un presupuesto y lo segundo es que ese presupuesto está totalmente desconectado de nuestra vida y de nuestros objetivos personales. Y déjenme darles un ejemplo mío, que hay un ejemplo de la vida real. Hace 8 años atrás, cuando yo estaba en este proceso de transformar mis finanzas, yo me llenaba la boca diciendo de que para mí la prioridad era los viajes y la educación, que para mí eso era lo más importante. Pero cuando empiezo a revisar, y una de las primeras cosas que hice fue revisar mis estados de cuenta para ver en qué estaba gastando, me di con la realidad de que eso no era verdad, de que yo no estaba gastando en viajes y en cursos. Yo lo que estaba gastando era en ropa, en salir a comer, en zapatos, en carteras, en restaurantes. Y mi presupuesto, por ende, no estaba alineado a mis prioridades y objetivos de vida. Lamentablemente, mientras eso no suceda, mientras yo no tenga un presupuesto que refleje lo que yo quiero para mí, no va a funcionar. La única manera de ahorrar es gastando menos. La única manera de gastar menos es haciendo un presupuesto realista. Y yo sé que esto de gastar menos es súper retador porque vivimos actualmente en una sociedad que promueve y enaltece el consumismo y enaltece este estilo de vida que solamente existe en redes sociales. Pero tenemos que entender que esto no es realidad y que tenemos que pisar fuerte los pies en la tierra y entender realmente cuál es el estilo de vida que yo puedo vivir en base a el dinero que gano, en base a los ingresos que yo recibo. Y ojo, para poder hacer un presupuesto no tienes que ser el o la Master Duster en Excel. Uno puede hacer un presupuesto en una hoja de papel, lápiz y papel. Eso es todo. No le agreguen complejidad, no quieran hacer más complejo algo que es tan simple. Y finalmente, número 5, olvídate de las finanzas y ahorros perfectos. Déjame ser brutalmente honesta contigo. No existen las finanzas perfectas. Nadie tiene finanzas y mucho menos ahorros perfectos. Ahorrar muchas veces puede significar tener que hacer sacrificios para poder cumplir más rápido esas metas de ahorro. Si nosotros empezamos a hacer sacrificios extremos y empezamos a restringirnos de una manera excesiva, estamos seteándonos para el fracaso. Esto es igual como cuando hacemos una dieta. Si yo paso de un día para otro a comer pechuga sancochada, tomate y lechuga y quiero hacer esto por el resto de mi vida, te garantizo que en una semana pides un delivery de una hamburguesa y papas fritas. Porque no es sostenible en el tiempo, porque no es real. Tiene que haber un balance. Entonces, en vez de buscar la perfección, busca tener metas de ahorro realistas. Si hasta este momento no ahorrabas absolutamente nada, no quieras pasar ahora a ahorrar el 60% de tu salario. Empieza de a pocos, paso a paso, de manera gradual, de tal manera que no se sienta como una obligación, sino que lo sientas realmente como algo que va a ayudarte a más adelante a cosechar los frutos de ese trabajo que has hecho de ahorro. Y ahora sí,
ahora que ya estamos clarísimos en cómo construir el hábito del ahorro, hablemos de los diferentes tipos de ahorro que deberíamos tener. Hay muchísimas opciones, hay muchísimos tipos de ahorro, pero si yo tengo que priorizar 3, serían estos: el ahorro de emergencia, el ahorro programado y el ahorro pro sueños. Vamos a hablar un poquito más a detalle de cada uno de ellos. Hablemos del ahorro de emergencia. Bueno, el ahorro de emergencia es el que quizás más conozcas, porque es del que se ha hablado muchísimo en los últimos años, sobre todo en la época en que estuvimos viviendo durante la pandemia. Básicamente, el ahorro o el fondo de emergencia es lo que va a ser tu paz mental en caso de presentarse un imprevisto o una emergencia, como perder el trabajo, un problema médico, reparaciones grandes en la casa o el carro. Es lo que nos va a dar paz mental, tranquilidad, en caso de que tengamos que enfrentarnos a alguna de estas situaciones. Y viene la pregunta que seguramente te estás haciendo. Ok, ¿cuánto debo tener en mi ahorro de emergencia? En este fondo de emergencia, ¿cuánto dinero debo poner? Bueno, aquí hay muchas teorías y diferentes opiniones, pero mi recomendación es que el ahorro de emergencia sea mínimo el equivalente a 3 meses de tu salario después de impuesto. Mínimo. Y el máximo, lo que a ti te dé más tranquilidad. Si a ti tú eres independiente y te da más tranquilidad tener 5 meses de tu salario, bienvenido sea. Si tú tienes hijos chiquitos que dependen de ti y eres la única persona que trabaja fuera de casa y te da tranquilidad tener 7 meses, bienvenido también. Pero mínimo estamos hablando del equivalente a 3 meses de tu salario después de impuesto. Y si estás entrando en pánico en este momento y estás pensando, Dios, 3 meses, yo no tengo ni una semana de mi sueldo ahorrado en este momento, tranquilidad, todos hemos empezado de cero. Yo cuando empecé en este proceso de transformar mis finanzas, como les contaba hace un momento, tenía $0 en mi cuenta de ahorros. Y lo que empecé a hacer fue empezar a revisar en mi casa qué cosas podía vender, porque si hemos estado en un patrón tóxico en el que no ahorramos y nos gastamos todo, probablemente hemos acumulado cosas que no necesitamos en la casa. Empecé a hacer baja policía, sacar todas las cosas que no necesitaba, que ya no se usaba, que no tenían un rol en mi casa, y las empecé a vender. Y así poco a poco fui sacando dinero para empezar a nutrir ese ahorro de emergencia. Este es un ejemplo, un tip. Pueden haber otras maneras también de empezar a crear ese fondo de emergencia, pero quería compartirles esa experiencia. Porque cualquier acción, por más pequeña que sea, contribuye y suma a que ese fondo de emergencia cada día crezca más. El segundo tipo de ahorro fundamental es el ahorro programado. El ahorro programado te permite ahorrar para hacerle frente a esos gastos grandes que sabes que van a pasar en un determinado periodo de tiempo. Un ahorro programado funciona así. Todos los meses yo reservo dinero para utilizarlo en una fecha posterior. De esa manera estás ahorrando pequeñas cantidades todos los meses que en un periodo más largo de tiempo te va a permitir de una hacerle frente a ese gasto grande sin desbalancear demasiado tu presupuesto. ¿Para qué tipo de gastos puedo usar el ahorro programado? Bueno, para todos aquellos gastos que cuando te toca pagarlos, sientes que tu presupuesto tiembla, sientes que te desbaratan el presupuesto del mes. Te voy a dar algunos ejemplos. El pago anual del seguro del carro, la matrícula del colegio de tus hijos, Navidad, un viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo creo un ahorro programado? Y acá les dejé una formulita súper simple. El primer paso es definir para qué voy a ahorrar. ¿Okay? ¿Para qué quiero ahorrar? ¿Para la matrícula? ¿Para el colegio? ¿Para qué quiero ahorrar? Y luego establecemos el monto que queremos ahorrar mes a mes y la cantidad de meses que tenemos para hacer crecer ese ahorro. Déjame darte un ejemplo, ¿ok? Imaginemos que yo quiero hacer un ahorro programado para hacer el pago anual del seguro de mi auto, ¿ok? El pago anual del seguro de mi auto es de $600. Y yo me acabo de dar cuenta de esto
el mes pasado porque me tocó desembolsar $600 de una y me desbarató el presupuesto. Eso quiere decir que tengo todavía todo un año, 12 meses por delante para ahorrar para el siguiente pago. Listo, ya tengo el monto, $600, y tengo la cantidad de meses que tengo para ahorrar, 12 meses. Lo único que hago es dividir esos dos números, 600 entre 12, y eso me dice que tengo que ahorrar $50 todos los meses. Súper sencillo, ¿verdad? Ahora, muy importante, antes de que empiecen a querer crear ahorros programados para absolutamente todo, mi recomendación, y te lo digo por experiencia, no te llenes de ahorros programados. Ten como máximo 3 ahorros programados, ¿ok? Porque si no, no solamente es complejo, sino de que también tu presupuesto lo va a resentir. Y para que te sirva un poquito de inspiración, te cuento mi experiencia personal, cuáles son mis ahorros programados, los ahorros programados que yo tengo en este momento. Número 1, el regreso a clase. Yo tengo 2 hijos en edad escolar, así que me toca comprar útiles, pagar matrícula, comprar uniformes, así que esa es una de mis prioridades. La segunda, arreglos en la casa. Yo vivo en Panamá, donde hace en promedio 30 grados todos los días, todo el año, así que todas las casas tienen aires acondicionados. Y para que los aires no se malogren, hay que hacerles mantenimiento cada 3 meses. Y hablo de aires acondicionados en cada habitación. Así que yo tengo un ahorro destinado a eso para que cada 3 meses no sea un desembolso grande de dinero. Y finalmente, Navidad. Yo amo la Navidad, me encanta poder dar sin tener que preocuparme en el dinero, me encanta poder celebrar la cena de Navidad con mi familia, así que Navidad es también un ahorro programado que tengo como prioridad para mí este año. Y bueno, como pueden ver, hacer este tipo de ahorros programados se puede hacer de absolutamente todo, es súper sencillo. Y para hacer este tipo de ahorros programados, por ejemplo, pueden utilizar las alcancías virtuales que tiene Interbank, que les permite tener ordenados y separados cada uno de sus ahorros programados. De esta forma yo tengo un bolsillito para el regreso a clase, un bolsillito para el arreglo de la casa, un bolsillito para la Navidad, y no tengo todo mezclado, desordenado, que luego no tengo idea cuánto dinero es para qué. Así que sáquenle provecho a las alcancías virtuales. Y finalmente, el ahorro pro sueños. Este es el ahorro más bonito de todos porque es el que hacemos para hacer realidad los sueños, las metas personales que tenemos nosotros o como familia. Este es un ahorro que quizás toma un poquito más de tiempo cumplir, porque va a depender también de la magnitud de tus metas. Si uno de tus sueños es comprar una casa y tienes que ahorrar para la cuota inicial, probablemente no va a pasar de un mes para otro o no va a pasar en un año, ¿no? Es un ahorro que puede tomar, dependiendo de la magnitud de tu meta, un poco más de tiempo. Mi recomendación es que te asegures que tu presupuesto y la forma en la que estás administrando tus finanzas realmente te están ayudando a hacer realidad ese sueño. Al final del día, quiero que pienses y quiero que te lleves este mensaje de que el dinero es un facilitador para hacer realidad nuestras metas personales, nuestros sueños más locos, nuestros objetivos de vida. Y ahora la pregunta que seguro se pueden estar haciendo, ¿con cuál de estos ahorros comienzo? Bueno, para mí es fundamental, no es negociable que empiecen siempre con el ahorro, el fondo de emergencia, ¿ok? Para que siempre estén protegidos, cubiertos y tengan las herramientas para poder navegar y transitar una emergencia en su vida o en su familia. Y me quiero adelantar a las preguntas, que ya ahorita vamos con eso. Vamos a hablar de dónde guardamos el dinero, dónde guardamos estos ahorros. Bueno, hay diferentes herramientas, diferentes tipos de cuenta y aquí les voy a dar algunas recomendaciones. Pensando en el fondo de emergencia, lo podemos tener tanto en una cuenta simple, que by the way, por cierto, es 100% digital,
También la pudiéramos tener en una alcancía virtual, que uno de nuestros objetivos sea el ahorro de emergencia, súper válido. El ahorro programado definitivamente en las alcancías, ya lo había mencionado, las alcancías virtuales nos funcionan perfectísimo para el ahorro programado. También pudiéramos tenerlos en una cuenta millonaria si quisieran. Y finalmente el ahorro pro sueños, me encanta a mí tenerlo en una cuenta super tasa, ¿ok? Que me va a dar una tasa superior al promedio y que me va a permitir hacer realidad estos sueños y lograr estas metas de ahorro que me estoy proponiendo. Ahora sí, ya para terminar y pasar a las preguntas que seguramente tienen, quiero dejarlos con esta frase. Potenciar tu educación financiera te dará la confianza para tomar el control de tu dinero, ordenar tus finanzas y finalmente tener la libertad de disfrutar de tu sueldo sin remordimientos. Potenciar tu educación financiera es lo que realmente te va a ayudar a ordenar el caos que tienes en tus finanzas, a lograr bienestar financiero. Es lo único que necesitas. Y yo los invito a escuchar mi podcast, The Money Try Podcast, y a checar todos los recursos que hay dentro de la plataforma Aprende Más de Interbank. Y ahora sí, nos vamos con las preguntas. Ajá, veo acá una pregunta. Mi hijito tiene 6 años y quiero que empiece a valorar sus propinas. ¿Cómo le puedo enseñar a ahorrar a su edad? Uy, me encanta esta pregunta porque yo soy mamá. Entonces les voy a responder aquí como experta en finanzas personales y como mamá también. Es fundamental que expongamos a los niños desde muy pequeños a los temas relacionados al dinero. Por supuesto, dependiendo de la edad, tenemos que saber cómo dosificar esta información y qué tipo de información le vamos a dar. Pero desde que son pequeños le podemos enseñar cómo es que pueden entender el valor del dinero, las diferentes, cómo se leen las monedas que tenemos en el país, qué significa hacer un pago, qué significa el ahorro, qué es el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Nos tienen que escuchar en casa, hablar de dinero, porque todo lo que en este momento ellos vean, observen, escuchen, es lo que va a ir formando no solamente su conocimiento respecto al dinero, sino también la relación que ellos tengan con el dinero. Si es que va a ser una relación saludable, en donde entienden el dinero como un facilitador de mis sueños, o si es que tienen una relación tóxica, en donde tienen mucho miedo al dinero, o por el contrario, no entienden el valor y gastan sin control. Entonces, es nuestra responsabilidad como papás empezar a educarlos en temas de finanzas personales, de poquito en poquito, para que este tema sea súper natural para ellos cuando sean grandes. ¿Cómo puedes enseñarle a valorar sus propinas? Explicándole los conceptos, ya a los 6 años es un niño que entiende perfectamente, empezando a hablarle del concepto del ahorro, ¿no? Y si le das, me voy a inventar un número, 10 soles de propina al mes, decirle, bueno, de estos 10 soles no te puedes gastar todo. Hay una parte que la vamos a ahorrar. Y hablarle de por qué es importante el ahorro, qué beneficios tiene el ahorro. Es más, si él se quiere comprar un juguete que quiere muchísimo, puedes decirle, bueno, vamos a ahorrar para que de aquí a unos meses te puedas comprar este juguete que tanto quieres sin tener que esperar a que sea Navidad o tu cumpleaños. Siguiente pregunta, a ver, buenísima la info, qué bueno que les gustó. En mi caso quiero empezar a ahorrar en dólares, pero tampoco quiero descuidar mis ahorros en soles. ¿Cómo recomiendas que maneje estas proporciones? ¿Mitad en soles y mitad en dólares? No puede ser, no necesariamente. Yo lo que te diría es, piensa para qué quieres usar ese dinero, ¿no? Déjame darte un ejemplo. Si yo quiero hacer estos ahorros porque me quiero ir de viaje fuera del país, probablemente me convenga ahorrar en dólares, más allá si el viaje lo voy a hacer en un año o en 6 meses o en 18 meses, ¿no? Si de repente no, yo me quiero ir de viaje, pero me voy a ir de viaje aquí
dentro de Perú, entonces quizás me convenga ahorrar en soles. Otra cosa, de repente yo quiero ahorrar para una meta que va a pasar ya mismo, este mismo año. Quiero ahorrar para la Navidad, quiero ahorrar para mi cumpleaños. Bueno, como es una meta tan a corto plazo, yo la ahorraría en soles. Si me dices, no, yo por el contrario quiero ahorrar para una meta que va a pasar todavía aquí en 2 años, 3 años, bueno, prefiere ahorrarlo en dólares, ¿no? Y ahora sí, la última pregunta. Gracias por tus tips, con muchísimo gusto, yo feliz de compartir todo esto con ustedes. Tengo una duda, ya tengo mi ahorro, mi fondo de emergencia. ¿Cuándo sé que ya es momento de empezar a invertir mis ahorros? Uy, buenísima pregunta. Bueno, yo esperaría a tener los 3 meses, o el equivalente a 3 meses de mi salario en mi ahorro de emergencia, para que luego lo que siga hacia adelante ya empecemos a pensar en invertir. Nuevamente, el ahorro de emergencia es fundamental porque no se trata de si pasa una emergencia, si hay un imprevisto. No, los imprevistos van a pasar sí o sí. Entonces, es mejor estar preparados que luego vernos en la emergencia y no tener el dinero, los fondos para poder resolverla. Entonces, una vez que ya le hayas hecho check a tu fondo de emergencia, tienes luz verde para poder empezar a invertir tus ahorros. Espero que hayan disfrutado esta clase, hayan disfrutado y aprendido muchísimo el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.